Hola chiquillos, bienvenidos a otra nueva clase virtual, esta clase online, en esta semana también bien especial, la semana que se ha dedicado al Día del Alumno. Ayer lo estuvimos celebrando, espero que lo hayan pasado muy bien, por eso no subimos material, y hoy día ya estamos en condiciones de seguir trabajando con nuestro material que le estamos subiendo constantemente a nuestra página, ¿cierto? Al Classroom. Y esta semana nosotros en lenguaje vamos a trabajar los conceptos de lírica, ¿ya? Y los conceptos de antipoesía también. Vamos a manejarlos porque nos vamos a centrar en el análisis poético, ya que la poesía está muy ligada a nuestros sentimientos y a nuestras emociones. Y acuérdense que el tema de esta unidad es la estética, ¿cierto? Cómo las obras literarias, cómo lo que vivimos nos puede afectar emocionalmente y nos llega a nosotros, a veces haciéndonos cambiar de parecer o haciéndonos cambiar de manera de pensar. Y la poesía obviamente está ligada a ese tema de los sentimientos. Así que en eso nos vamos a dedicar en esta clase y ya nos vamos a ver la próxima semana, ¿cierto? Esta semana no tenemos Zoom, pero sí la próxima semana, si Dios quiere, nos vamos a reencontrar ahí para corregir ya el trabajo de análisis de la obra dramática José. Acuérdense que eso está pendiente, así que sigan mandándolo de aquí al viernes para que yo se los pueda revisar. Estamos acumulando puntitos con eso. Y en esa clase vamos a seguir avanzando en lo que es el tema de la poesía. Así que atención a lo que ahora les voy a mostrar. Pongan mucha atención con su cuaderno de lenguaje en mano, pongan la fecha del día de hoy. Y el objetivo, como lo decíamos, es trabajar el tema de la poesía, la antipoesía. Así que pongan atención a lo que yo les tengo preparado ahora. Bien, chiquillos, como les dije, ya estamos aquí viendo y trabajando el concepto de poesía y antipoesía en esta presentación que yo les preparé, que ustedes también la van a tener ahí a disposición en su Classroom para que lo puedan bajar, así que no hay problema, pero me interesa que lo vayamos entendiendo, ¿cierto? Entonces, en estas dos áreas nos vamos a centrar en el día de hoy y especialmente en nuestro poeta Nicanor Parra, ¿cierto? Con el que él digámoslo así, se cimenta, se inaugura esta fórmula de poesía llamada la antipoesía, ¿ok? Para partir, vamos a recordar algunos elementos importantes del género lírico que no se nos pueden olvidar y que tienen que estar ahí para poder acercarnos al análisis poético. Primero, ¿cierto? Recordar quién es el hablante lírico, ¿cierto? Entenderlo como esa voz ficticia que habla en la lírica. Aquí dice la narración lírica, ¿sí? Porque el que nos expresa y nos manifiesta los sentimientos. Otro elemento importante es el temple de ánimo, ¿cierto? Que se une al motivo lírico, ¿cierto? El temple de ánimo es ese estado anímico en que está el hablante cuando expresa sus emociones. Ese se le llama temple de ánimo. Y ese temple de ánimo y ese motivo lírico él lo va a expresar de distintas maneras, a través de lo que se llaman las actitudes líricas, que son tres, que es importante que las recordemos: la enunciativa, la carmínica y la apostrófica, que ya la vamos a ver en detalle. El objeto lírico es aquello que inspira al poeta, ¿cierto? Lo que el poeta mira. Puede ser una nube, puede ser una mujer, puede ser sus sentimientos, etc. Todo aquello que lo inspira se llama objeto lírico, que nosotros lo encontramos claramente en un poema, ¿cierto? El motivo ya tiene que ver con aquel hecho que gatilló ese sentimiento en el hablante, ¿ya? Puede ser la tristeza, porque perdió el amor; la alegría, porque encontró el amor. ¿Me entienden? En este caso, ¿cierto? El amor sería el temple de ánimo, ¿cierto? Y el motivo podría ser la tristeza, la pérdida o la alegría, ¿ya? Y el lenguaje lírico, bueno, el lenguaje lírico lo integra todos los recursos estilísticos y lingüísticos que nosotros encontramos en la escritura del poema. Pueden ser la figura literaria, puede ser el verso, puede ser la estrofa, la rima, etcétera, ¿ok? Ya lo vamos a ver, así que es importante que lo revisen. No se olviden: hablante lírico, temple de ánimo, actitud lírica, objeto lírico, motivo lírico, lenguaje lírico. Los invito a que ustedes profundicen también. Hay harto material en internet que les puede servir para entender, y hay hartos ejemplos también para entender este tema de la lírica, ¿ok? Para continuar entonces, aquí viene la definición que yo les planteaba hace un ratito sobre esta actitud lírica. El hablante lírico, al momento de expresar sus emociones, sus sentimientos en el poema, va a tomar tres posiciones: una, dos o tres. A veces se pueden mezclar, no es una solamente, a veces se mezcla. Entonces puede asumir una actitud enunciativa cuando él cuenta o relata en el poema algo. Puede ser una historia que la quiera contar en el poema, puede ser un momento que quiera contar de la historia de él, de su vida. Cuando utiliza esa fórmula como está relatando, se refiere o está usando una actitud enunciativa. La segunda fórmula es más fácil de reconocer porque es la que nosotros llamamos la actitud apostrófica.
donde el hablante en su poema le está hablando a alguien, ¿ya? Como que hay alguien que lo está escuchando y él lo trata de tú. Ahí está el pronombre personal tú, ¿cierto? Entonces le dice, tú que estás ahí, o Luna, tú que lo estás viendo, dime a mí. Entonces, como si le estuviera hablando a alguien. Esa actitud es apostrófica. Y la última actitud, la carmínica, es una actitud que es fácil de reconocer porque en ella el hablante habla de los sentimientos principalmente, de su interioridad, de cómo se siente, de lo que le produce ese objeto lírico. ¿Ya? Él como que se va en el aire, ¿cierto?, de las emociones. Este tipo de poema es muy sentimental, ¿ya? Y así lo podemos reconocer a través de ese elemento, ¿ya? Los sentimientos principalmente. En otras palabras, también vamos a encontrar nosotros los que son los constituyentes de forma de la poesía o del poema, que son cosas que ya nosotros podemos identificar más visualmente. Por ejemplo, el verso, que corresponde a las líneas del poema, la estrofa, que es el conjunto de versos, el ritmo, que tiene que ver con los momentos en que se va leyendo el poema, la rima, que tiene que ver con los sonidos finales de los versos, y el acento, que tiene que ver con el tono que se le da al momento de poder emitir el poema, ¿ya? Entonces son estos elementos más visuales, y ya lo hemos recordado, y si no, bueno, también los invito a que revisen material, hay harto sobre esto. Nuestro tema no es hablar de la poesía, sino que hablar de lo que nos produce la poesía y, y tratar de expresar eso que nos dice, ¿ok? Por eso mismo, entonces, tenemos que entender cuál es el lenguaje literario que utiliza el poema o los poemas, tiene que ver con el tipo de expresiones, ¿cierto? Nosotros nos vamos a quedar principalmente con esta, que tiene que ver con las figuras literarias, porque lo que más destaca y lo que nos sirve a nosotros para aprender a interpretar. ¿Cierto? Y la interpretación tiene que ver con una habilidad importante para la prueba que ustedes van a desarrollar en un tiempo más, ¿cierto? La prueba antiguamente PSU, ahora se llama prueba de transición. Por lo tanto, en esa prueba de transición hay interpretación, y las figuras literarias a nosotros nos sirven para ejercitar la interpretación, las metáforas, la comparación, la hipérbole, etc. Ahí tenemos que interpretar. Cuando lo hacemos bien, estamos aplicando esta habilidad de interpretación. Por eso se estudia, y por eso es interesante volver a eso, ¿ok? Sin embargo, aparte de lo importante que es conocer toda esta estructura básica y fuerte de la lírica, tenemos que decir que este personaje que ustedes ven aquí en pantalla, que se llama Nicanor Parra, poeta chileno, hijo también o sea, familiar, hermano de la Violeta Parra y del Lalo Parra, ¿cierto? De esta familia de artistas, folcloristas, y en este caso de poetas, ¿cierto? Es muy interesante porque este señor viene a revolucionar toda esa estructura que yo le decía tan cuadrada de la lírica, la viene a revolucionar para darnos a conocer lo que él denominó una forma distinta de hacer poesía, que nosotros hoy la conocemos como la antipoesía, una forma distinta, ¿cierto? Aquí en este texto que ustedes ven aquí en pantalla, creo que se puede resumir principalmente en el aporte a la renovación de la escritura poética que hizo en Hispanoamérica este poeta chileno. Es el que funda este concepto de la antipoesía, ¿ya? Que es una actividad, como bien se lee acá, una actividad innovadora. O sea, lo que hace, Nicanor Parra, para entenderlo así en concreto y para que ustedes lo anoten, Nicanor Parra con su antipoesía revoluciona la poesía clásica, revoluciona esa poesía tradicional, tan cuadrada, de salones, de academias, ¿no? Él saca la poesía de las cosas, de lo cotidiano, de la ciudad, de los utensilios de la casa, de las mismas personas, ¿ya? Entonces, muy interesante porque de alguna manera él acerca, ¿cierto? La poesía la acerca a todos nosotros y de alguna manera nos dice que todos nosotros podemos ser poetas. Aquí yo le incluí una definición de qué es lo que es la antipoesía, ¿ya? Y aquí quiero quedarme con las palabras del mismo Nicanor Parra, y que ojalá ustedes las reproduzcan y las anoten. Dice, una lucha libre con los elementos. Eso es la antipoesía, una lucha libre. El antipoeta, y aquí quiero quedarme en esta reflexión, el antipoeta se concede a sí mismo el derecho a decirlo todo sin cuidarse para nada de las posibles consecuencias prácticas que puedan acarrearle sus formulaciones teóricas. En otras palabras, el antipoeta, el que cultiva este arte, es alguien que va contra la corriente, ¿ya? Es alguien que critica, es alguien que innova, es alguien que es capaz de decir las cosas, a pesar de que se vayan contra él.
a pesar de que tenga muchas críticas en contra, él lo va a decir, porque él es un rupturista. Eso de alguna manera se entiende la antipoesía y la poesía de Nicanor Parra. Aquí les dejo yo un link que pueden utilizar si quieren profundizar en la historia de Parra, muy interesante porque es un poeta contemporáneo, él no se aleja mucho, como decía, de su poesía de lo cotidiano, y ya lo vamos a ver un poco en un ejemplo que vamos a tener, ¿ya? Aquí está parte de la biografía de él. Nació en Chillán en el año 1914, él ya no está con nosotros, el año 2018 falleció, vivió harto este caballero, y siempre dedicado a la poesía, y algo muy interesante porque él era también profesor de matemática, como ustedes pueden observar ahí, profesor de matemática, y además se perfeccionó en Estados Unidos, en Inglaterra y Rusia, y él hacía clases de ingeniería, creo que era matemático y físico, entonces es un hombre muy inteligente, y sin embargo también poeta, o sea, interesante esta combinación de matemáticas y poesía, ¿cierto? Eh, y él lo tenía ahí muy bien arraigado. Ahí tenemos algunas obras de este personaje, ¿cierto? Quizás, bueno, nosotros nos vamos a quedar con esta, poemas y antipoemas, ¿cierto? Que es lo que vamos a estar revisando. Pero otra de las obras importantes que yo destacaría y lo invito a leer es Obra Gruesa de Nicanor Parra, y que ya el título tiene que ver un poco con el ámbito de la construcción, se encuentra el ámbito como de las faenas, ¿cierto? Obra gruesa, es muy interesante, ojalá lo puedan leer. Nosotros vamos a quedar con poemas y antipoemas, ¿ya? Bueno, y aquí tenemos algunas ideas de algunos tipos de poesía o de algunos títulos que él ha tenido, por ejemplo, La manera del señor Corales. El señor Corales era el presentador que estaba en los circos, ¿cierto? Ahí tenemos, mire el título de esto, de chistes para desorientar a la poesía. ¿Mm? De chistes, mira, aquí tenemos el juego que él hace con el lenguaje, ¿cierto? En vez de decir de chistes para, dice de chistes parra, utilizando su apellido, ¿cierto? Para desorientar a la poesía, ¿ya? Y textos también donde él utiliza elementos gráficos, que ya los vamos a ver, y lo que nosotros también conocemos como los artefactos, ¿ok? Así que atención con esto porque es una manera también de generar poesía o poesía visual, como él también se le llama, ¿ok? Así es, entonces, lo que vamos a conocer, y quiero invitarlos a que se queden porque ahora viene la última parte de esta clase. Y esta última parte que quiero que ustedes compartan conmigo, aquí está, tiene que ver con el tema del trabajo, porque de repente nos quedamos con la teoría, ¿cierto? Bueno, la antipoesía, quiero compartir con ustedes ahora, aquí en la página 44 de su libro de lenguaje, ¿cierto? Nos vamos a encontrar con un poema, ¿cierto? Que es bien significativo para que entendamos cómo Parra entendía también la poesía. Este poema se llama Test, muy bien poco poético, ¿cierto? Un test, estos que nosotros respondemos habitualmente con sí o no, con alternativas, él lo hace así, ¿cierto? Un test. Y quiero que lo leamos en conjunto para que lo analicemos, y le voy a dejar algunas preguntitas, pero esto no va a ser la tarea, esto es para que reflexionemos y veamos cómo nos acercamos a la poesía de este personaje. Dice, mire, Test se llama el poema, ¿cierto? Dice, ¿qué es la antipoesía? Un temporal en una taza de té, una mancha de nieve en una roca, un azafate lleno de excrementos humanos, como lo cree el padre Salvatierra, un espejo que dice la verdad, un bofetón al rostro del presidente de la Sociedad de Escritores, Dios lo tenga en su santo reino, una advertencia a los poetas jóvenes, un ataúd a chorro, un ataúd a fuerza centrífuga, un ataúd a gas de parafina, una capilla ardiente sin difunto, marque con una cruz la definición que considere correcta. Ahí está, Tess. Dense cuenta cómo escribe Parra, porque Parra, por ejemplo, mire, aquí tenemos una estrofa de 1, 2, 3, 6 versos, y la otra no sigue los 6 versos. Y mire, y termina con una estrofa de 2 versos. Este tipo de poema no tiene nombre, ¿ya? Es un poema, ¿cierto? Que lo organiza y lo articula de acuerdo a cómo la mente va fluyendo al momento de pensar y hacer este cuestionamiento, ¿ya? Porque la pregunta es, ¿qué es la poesía? ¿Cierto? Entonces, ¿por qué creen ustedes que él, y esto es lo que yo quería que pensáramos un poquito contemplando este poema, ¿por qué creen ustedes que utilizó preguntas para definir la antipoesía? ¿Qué creen ustedes? ¿Por qué le habrá dicho eso?
¿Ah? ¿Por qué habrá hecho eso de escribir preguntas para definir? ¿Ya? Y las expresiones, ¿por qué habrá utilizado también estas expresiones? Por ejemplo, mira acá, un temporal en una taza de té. ¿Ya? Un temporal. Imagínense qué puede pasar en una taza de té si hay un temporal, que a la escoba. Quizás ahí está la idea de antipoesía como que arrasa con todo, ¿cierto? Y aquí mire las expresiones, un azafate lleno de excremento humano. El azafate es como una basinica, como una especie de olla, no sé, llena de excrementos humanos, ¿ah? Sobrecogedor, así como impactante, un golpe. Y acá hay expresiones también de carácter sarcástica, ¿cierto? Cuando habla del presidente de la Sociedad de Escritores, un señor, me imagino así formal, ¿ah? Y él dice, Dios lo tenga en su santo reino. Es como que, es como una humorada, ¿cierto? Como que ya no está con nosotros, así que será una bofetada a este señor, la antipoesía. Y la última pregunta es, bueno, ¿y ustedes qué piensan? ¿Qué es la antipoesía? ¿Qué habrían respondido usted? Se los dejo ahí para que lo conversemos cuando nos juntemos en clase el próximo lunes en lo que es la clase por Zoom. ¿Les parece? Muy bien. Y por último, por último, nos vamos a quedar con esto. En la página 45 de su libro está el poema también dedicado a Parra que se llama El último brindis. Yo los quiero invitar a que hagan el análisis del texto, como lo vemos y como lo estuvimos revisando recién con el test. Y yo les voy a poner unas preguntitas de análisis en el Classroom para que ustedes las contesten, ¿ok? Y así vamos juntando puntitos para nuestra vuelta a clase cuando sea todo normal. Esperemos que sea muy pronto, ¿ok? Así que atención, página 45, esa es la tarea, leer el poema a la página 45 y contestar las preguntas que aparecen en el Classroom. Bien, eso era lo que les tenía preparado entonces para este día. Espero que les haya quedado clarito. Cualquier cosa, acuérdense que me pueden consultar a través del Classroom, a través del correo rdominguez@colegiolosleones.cl. Y el desafío es terminar el análisis de la obra de teatro José, ¿cierto? Tienen plazo hasta el viernes. Y ahora se suma este nuevo desafío, el análisis de este antipoema, ¿cierto? Para que lo puedan desarrollar a través de preguntas que yo voy a dejar en el Classroom, ¿ok? En un formulario, ahí ustedes van a tener que contestar. Página 45 de su libro. Ya chiquillos, que estén muy bien, nos estamos encontrando pronto y cualquier duda ya saben dónde pueden ubicarme. Nos estamos encontrando, que les vaya bien.